Bueno, atención, ¿no? La guerra no se está librando allá, lejos de Rusia. Ya hay territorio ruso conquistado por Ucrania, sigue en poder de Ucrania. Los drones llegan cada vez con más fuerza. Ucrania anunció en estas últimas horas que han duplicado la fabricación de armas, cada vez con mayor tecnología. Incluso hablaban de esos drones que están hechos de madera muy liviana, en fábricas que antes fabricaban muebles, ¿no? Bueno, la necesidad de, ante una desventaja tan importante con Rusia, buscar tecnología y todas las ideas que puedan cruzarse. Bueno, con esta situación, la guerra no está allá, ya está en Rusia. Y atención con lo que dijo Putin hace un ratito. Y hablando de drones, bueno, un dron ruso que cayó en Letonia, pero es un dron ruso, pero enviado por los iraníes, es decir, es de fabricación iraní, que los iraníes se lo dieron a los rusos para que los rusos lo usen en Ucrania. Bueno, cayó en Letonia, un país de la OTAN. Un avión no tripulado militar ruso que se estrelló en Letonia el sábado transportaba explosivos que probablemente estaban destinados a Ucrania. Esto es lo que hicieron público en una conferencia de prensa militares letones. Rumania y Letonia, ambos miembros de la OTAN y partidarios de Ucrania en su guerra con Rusia, afirmaron que estaban investigando casos de drones rusos que se estrellaron después de violar su espacio aéreo. El avión no tripulado que aterrizó en Letonia era del tipo Shahed, de diseño iraní. Tas, kas ir noticis, protams, kad ir ļoti nopietns incidents. Tas ir ārkārtas incidents Latvijas teritorijā, kad ir nokrits Krievijas Federācijas drons. Tā kā, protams, ka mēs šo situāciju izvērtējam, rīkojamies pēc visdziļākās nopietnības. Un, protams, ka tas, ko mēs šeit redzam, ko mēs secinām, un tas kārtīgi reiz mums atgādina, ka mēs dzīvojam jaunā realitātē. Realitāte, kas, protams, jau kādu laiku ir klātesoša, ka mums ir kaimiņos agresoru valsts, tā ir Krievija, ar savu satelītu valsts, tas ir Baltkrievija. Un līdz ar to, protams, ka šī jaunā realitāte ir tā, kad karš ir tuvu arī mūsu robežām. Un tas ir apliecinājums gan šeit mums, gan šobrīd Rumānijai, Polijai un, principā, NATO valstīm kopumā. El dron cayó a 90 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, desde donde entró, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Defensa de Letonia. Tas bija militārā pielietojuma drons ar kaujas galviņu, un kaujas galviņa tika iznīcināta uz vietas. Paldies.